Huella de carbono en universidades, un trabajo para la Cátedra de Energía y Cambio Climático, presentado por González Rivera, Guzmán Ortega y Méndez Cornejo. Los efectos a partir del cambio climático hacen que sea considerado uno de los principales problemas, pues afecta de igual medida a todas las regiones y países del mundo. Y este es producido por los residuos y a consecuencia de todas las acciones de actividades humanas, sin importar de dónde éstas provengan. La huella de carbono es una de las principales herramientas para el cálculo y reducción del impacto ambiental, puesto que mide la cantidad total de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero asociados con un producto, empresa o individuo. El presente trabajo aborda la temática dividida en 4 partes principales. La primera, explicar la huella de carbono, señalando sus antecedentes y las organizaciones actualmente involucradas. La segunda, presenta estudios y metodologías de cálculo para la huella de carbono. Tercera, presenta casos en concreto de universidades, en donde se ha aplicado metodologías de huella de carbono. Y la cuarta, destaca a partir de las universidades estudiadas las metodologías y cálculos más adecuados para la aplicación en la Universidad de El Salvador. Todos los productos que se consumen y los servicios que se prestan tienen un impacto sobre el clima y producen gases de efecto invernadero durante su producción, transporte, almacenamiento, uso y disposición final. La huella de carbono surge como un indicador capaz de sintetizar en forma más o menos fidedigna los impactos provocados por las actividades del hombre en el entorno, medidos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, y se perfila como una herramienta eficaz de gestión empresarial. Se encuentran antecedentes en los marcos metodológicos utilizados para el cálculo de la huella de carbono desde hace ya bastante tiempo, más o menos desde finales de los años 80, y se encuentran aplicaciones de la misma en la literatura, aunque bajo con nombres diferentes. El uso de la huella de carbono ha encontrado un importante campo de aplicación como herramienta para cuantificar la eficiencia energética y su impacto en los costos operacionales de las empresas, situación que no solo puede mejorar el margen de beneficios de la empresa contribuyendo a la sustentabilidad ambiental, sino también a la rentabilidad económica de la misma. En reconocimiento a la gravedad del problema que suscita el cambio climático, se creó en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, como un organismo internacional líder para la evaluación del problema del cambio climático. Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Como ya habíamos dicho, los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano, ya sea de manera individual, empresas, transporte, agroindustria, consumo eléctrico, etc., son medidos a partir de la huella de carbono, ya que de todas estas emisiones, independientemente de dónde provengan, el efecto sobre la atmósfera y sus consecuencias climáticas son siempre las mismas. Al conocer este dato de huella de carbono, se puede entonces también sentar las bases para hacer los cambios pertinentes y mitigar esta situación sobre el cambio climático. Algunas aplicaciones de la huella de carbono son ayudar a las empresas en la ecoeficiencia, creando entonces empresas verdes que aumentan la conciencia sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, identificando procesos particulares donde las emisiones son extremas. También delimitando territorios o zonas geográficas, donde la realización de la huella de carbono delimita por territorio la cantidad de gases de efecto invernadero emitida y la relaciona proporcionalmente con la densidad poblacional o el desarrollo del área de estudio. Bien puede ser utilizada para simulaciones, ya que es necesario tener comportamientos previos para este tipo de análisis, lo cual la huella de carbono es necesaria para poder planear acciones a corto, mediano y largo plazo. También para la fácil implantación de políticas de cambio climático. A partir del conocimiento de la huella de carbono se facilita la visualización de las medidas a tomar de acuerdo a las políticas de cambio climático. También como base de proyectos de investigación y desarrollo, o en el ámbito más doméstico, ya que existen en Internet una serie de calculadoras de huella de carbono de una vivienda y su familia. La mayoría de estas expresan la huella de carbono en toneladas por año de CO2 equivalente, aunque algunas lo expresan en terreno equivalente que sería necesario tener para observar las emisiones de gases. Las calculadoras enfatizan los gastos de energía, automóvil y transporte aéreo, y la mayoría también realiza los cálculos con información promedio que el usuario provee sobre sus usos de energía y eliminación de desechos.
Metodologías de medición de huella de carbono. Actualmente sobresalen dos tipos de enfoques metodológicos básicos para el cálculo de huella de carbono. Uno, empresa, y dos, de productos. En una empresa, la medición de huella de carbono consiste en recopilar los datos referentes a los consumos directos e indirectos de materiales y energía de una organización y traducirlos en emisiones de CO2 equivalente, con el fin de contar con un inventario de emisiones lo más completo posible. En este caso, se consideran tres tipos de emisiones a cuantificar. 1. Emisiones directas. 2. Emisiones indirectas o energía comprada. Y 3. Emisiones indirectas. Principales metodologías para la medición de huella de carbono. La metodología puede estar especializada en uno o más de estos conceptos, o cubrir el espectro completo de dichos conceptos. La huella de carbono puede medir además en distintas escalas, perímetros o alcances, comúnmente designados como scope, por la traducción en inglés. Se distinguen tres scopes. Scope 1. Las emisiones directas que ocurren físicamente en el perímetro analizado, como el consumo interno de combustibles, la generación de desechos, etc. Scope 2. Las emisiones indirectas vinculadas con el consumo de energía, como el consumo de energía provistas por redes interconectadas. Y Scope 3, que son todas las otras emisiones indirectas, como las vinculadas a los proveedores de materias primas y el uso y fin de vida de los productos generados. De acuerdo al Manual de Enfoques Metodológicos para el Cálculo de Huella de Carbono en 2011 del Observatorio de Sostenibilidad en España, la guía más utilizada por las empresas para hacer sus inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero, para calcular la huella de carbono y elaborar informes voluntarios, son las que se muestran en esta diapositiva. A continuación se detalla, delimitado por regiones y en algunos casos para países en concreto, cuál es la entidad normalizadora y qué protocolos son los que ellos siguen para el cálculo de huella de carbono. Cabe señalar que para la mayoría de estos, el ISO es el más utilizado. Como el eje central de nuestro trabajo no son las metodologías, no nos vamos a centrar ni nos vamos a detener mucho en estas, dándole nada más una pequeña vista a cada una de ellas. Como se puede observar, no existe una metodología uniforme para la medición de emisiones de gases de efecto invernadero. Aún así, todas las metodologías anteriores se adaptan a proyectos específicos y responden a criterios y procesos de aprobación propios de estructuras internacionales vinculadas con el Protocolo de Kioto. Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, en los últimos años se han desarrollado un sinnúmero de metodologías para la medición de gases de efecto invernadero, según tres lógicas de elaboración. Primero, softwares privados elaborados por consultores a las mismas empresas que los necesitan. Segundo, herramientas puestas a disposición por organismos no gubernamentales. Y tercero, herramientas elaboradas o apoyadas por organismos estatales. Huella de carbono de la Universidad de Córdoba. El primer objetivo de este estudio es identificar las principales fuentes de emisión en la Universidad de Córdoba y realizar un balance de emisiones. La cuantificación nos permitirá ser conscientes del impacto que genera las actividades de la universidad en el calentamiento global, convirtiendo de esta manera la huella de carbono en una herramienta de sensibilización de gran valor. Medir la huella de carbono de la universidad es una forma de evaluar nuestra contribución al cambio climático. Además, entender las emisiones que genera nuestra actividad, cuantificarlas y conocer sus funciones resulta necesario como primer paso para plantear estrategias de reducción. Presentación de la organización. La trayectoria de la universidad comienza como tal en 1972. Actualmente se distribuye geográficamente en tres áreas: el campus agroalimentario, científico y técnico de Rabanales, en el de Ciencias de la Salud al oeste de la capital y el campus de Humanidades y Ciencias Jurídicas integrado en el centro urbano. En cuanto a la estructura organizativa, la universidad cuenta con 7 facultades y 3 escuelas, así como con 165 equipos de investigación según los datos del último Plan Andaluz de Investigación. Cuenta además con 17 cátedras y 12 aulas, incluida la unidad de voluntariado. La población universitaria de la universidad, al inicio del curso académico 2013-2014, contaba con unos 15.586 alumnos y 2.129 trabajadores.
1.393 de personal docente y 736 empleados del personal de administración y servicios, sumando un total de 17.715 personas. Definición de los límites e identificación de fuentes de emisión. El estudio de la huella DC comienza con la definición tanto de los límites organizativos como operativos. Límites organizativos. En el caso de los límites de organización, se trata de determinar, por un lado, los límites temporales. En este caso se trata del año 2013, que se convertirá además en el año base para estudios futuros y cálculos comparativos. Selección del método de cálculo. Para la realización de este estudio, se ha adaptado a diferentes procedimientos de cálculo en función de los datos disponibles para cada una de las actividades analizadas, siendo dato de actividad el parámetro que define la actividad y que se encuentra referido al factor de emisión, por ejemplo, metro cúbico de gas natural. Factor de emisión, cantidad de CO2 emitido por cada unidad de parámetro dato de actividad, por ejemplo, 2.16 kilogramos de CO2 sobre metro cúbico. La unidad utilizada para exponer los resultados, TCO2, representa la tonelada equivalente de CO2, unidad universal de medida que indica el potencial del calentamiento global. Recopilación de datos y selección de factores de emisión. A. Consumo de gas natural. El consumo de gas natural en la universidad procede mayoritariamente de la climatización de los edificios, si bien también se localiza el consumo en cafeterías y puntualmente en laboratorios. La información relativa al consumo de gas natural ha sido aportada por la unidad técnica de la universidad en términos de metro cúbico. B. Consumo de gasoleo. Se dispone de información de 3 fuentes de consumo de gasoleo en las instalaciones durante el año 2013. C. Consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica en la universidad se debe principalmente al alumbrado, climatización y equipamientos. La información relativa al consumo de electricidad ha sido aportada por la unidad técnica de la universidad en kilowatts-hora. D. Consumo de agua de red. El factor de emisión correspondiente al consumo de agua varía en función del municipio, ya que depende de los costes energéticos asociados al tratamiento de depuración y de potabilización de la empresa suministradora. E. Construcción de edificios. La construcción de edificios genera una emisión que han de ser tenidas en cuenta, si bien en el cálculo de las emisiones debidas a la construcción de cada año, hay que considerar la vida media del edificio sin necesidad de obras. Para el literal F, el consumo de papel, se toma en cuenta el número de copias que saca cada alumno u otros docentes dentro del centro de estudio. G. Producción de residuos. En la universidad no se dispone de datos de producción de residuos urbanos, ya que la empresa municipal de recogida no suministra dicha información, por lo que no es posible incluir este aspecto en el balance de emisiones. H. Movilidad. Es importante en este punto explicar que, a través de las encuestas, se ha recopilado información tanto del modo de transporte habitual para accesar a los centros de estudio de trabajo como el código postal al que pertenece su domicilio, con vistas a poder aproximarnos a la distancia diaria recorrida por los miembros de cada campus en cada medio de transporte. Aquí se muestran los alcances que tienen las emisiones directas e indirectas, siendo la indirecta el mayor porcentaje con 82.96%. En el siguiente cuadro se muestran otras emisiones indirectas, entre las cuales están el consumo de agua, transporte de alumnos y trabajadores, consumo de papel y los residuos. Según los cálculos realizados anteriormente, se expone una tabla en la que se desglosan los valores de emisiones según las actividades consideradas en cada alcance para el año 2013, a lo que acompaña un gráfico de sectores donde se puede ver la contribución a la huella de carbono total de cada una de las fuentes emisoras, con una emisión total de 14.550.78 toneladas de CO2. De los resultados del presente estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones. Conocer las fuentes de emisión y cuantificarlas es el primer paso para plantear estrategias de reducción. Las principales fuentes de emisión de la universidad son consumo de energía eléctrica, construcción de edificios, movilidad y el consumo de gas natural. La movilidad, con un 15% de contribución a la huella de carbono total, también es un área de mejora potencial importante. Es interesante el dato de la huella de carbono ligada al consumo de papel, 105.81 toneladas de CO2, o lo que es igual al 0.73% de la huella total. Huella de carbono de la Universidad de Alcalá. Para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades desarrolladas en la universidad,
Entre los años 2008 hasta 2011 se han seguido las directrices del estándar ISO 14064-1-2006. En estas siguientes dos láminas se hace un recuento de las instalaciones y el número de edificios de la Universidad de Alcalá. Límites operativos. Alcance 1. Emisiones directas de gases de efecto invernadero. Emisiones asociadas al consumo de gas natural en calderas, a fugas de sistemas de refrigerantes, al consumo de carburantes de vehículos. Alcance 2. Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a energía eléctrica. Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica comprada por la universidad. Alcance 3. Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Incertidumbre. Los datos que han presentado un mayor nivel de incertidumbre a la hora de realizar los cálculos son los asociados a los datos de actividad de las emisiones difusas debido al uso de gases de refrigerantes en los distintos sistemas de climatización que operan en las distintas instalaciones, consumo de carburante de la flota de la universidad, donde se ha tenido que hacer estimaciones ya que no se ha sido posible tener trazabilidad respecto de los tipos de combustibles utilizados. A continuación se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero calculadas por la universidad, como las emisiones de combustibles, emisiones de gases de uso de refrigerante, consumo de energía eléctrica, así como emisiones de servicios de autobuses y trenes y emisiones asociadas a vehículos de mantenimiento de empresas contratadas por la universidad. Como podemos ver, acá se muestran los totales por alcance de las emisiones de CO2, teniendo como total para el 2011 la cantidad de 8.088.8 toneladas de CO2. Principales conclusiones de la cuantificación de emisiones. El principal vector de emisiones de la universidad es el consumo de energía eléctrica. La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son emisiones de CO2, el 85.43%. Esta situación se repite para cada uno de los tres campus. Como cabría de esperar, dada la tipología de actividades desarrolladas en este campus, el científico tecnológico es la ubicación con mayor peso en la huella de carbono, con un 56.74% de las emisiones. Propuesta Universidad del Salvador. Como es tendencia en las instituciones de educación superior, el realizar este tipo de estudios favorece no solo la imagen de la universidad, sino que al mismo tiempo se concientiza a los jóvenes sobre el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. Pero cabe destacar que para realizar este tipo de estudios es necesario contar con el apoyo de sectores clave dentro de la organización, que favorezcan no solo la recolección de datos, sino que garanticen que estos datos sean reales. Además, es necesario adaptar esas metodologías a la realidad de la universidad, ya que son muy diferentes en infraestructura y organización respecto a universidades extranjeras. Para poder realizar esta actividad es necesario seguir algunos pasos como presentación de la organización, definir límites e identificar fuentes de emisión, seleccionar métodos de cálculo, recopilar datos y calcular emisiones totales, y al finalizar presentar las medidas de reducción basadas en los datos obtenidos. Presentación de la organización. La Universidad de El Salvador es la institución de educación superior más grande y antigua de la República de El Salvador y la única universidad pública de El Salvador. Su sede central, la ciudad universitaria, se ubica en San Salvador y además cuenta con sedes regionales en la ciudad de Santa Ana, San Miguel y San Vicente. En el 2015, según los datos basados en el número de estudiantes matriculados, en el alma mater se contabilizaron 53.077 estudiantes, además del personal docente y puestos administrativos, que a su vez incluyen oficinas y personal dedicado al mantenimiento de la misma. En cuanto a los límites organizacionales, se establecen todos los edificios de la sede central y sus 9 facultades como las sedes regionales, considerando laboratorios, edificios administrativos y salones de clase. Para establecer los límites operacionales se establecen 3 grandes alcances. El alcance A serán las emisiones directas relacionadas principalmente al consumo de combustibles fósiles en la flota vehicular, como también combustibles como gas licuado utilizado en laboratorios. El alcance B son todas las emisiones indirectas relacionadas al consumo eléctrico, en donde se engloban oficinas y su equipamiento, aire acondicionado, iluminación y cualquier aparato que requiera energía eléctrica. El alcance C. En este alcance no se hace hincapié debido a que la universidad no presta servicios de transporte o vivienda a los estudiantes. Además, la huella generada por el transporte de insumos puede buscarse en estudios similares a este. Recopilación de datos y cálculo de emisiones. Basándonos en los alcances establecidos, es necesario recolectar información sobre consumo de combustible. Para este tipo de datos es necesario considerar la flota total de automotores en funcionamiento dentro de la universidad,
contando vehículos turismo, pick-ups, autobuses y microbuses similares, y también vehículos destinados a otros propósitos como recolector de basura y montecargas. Será necesario contar con un sistema de registro de horas de uso, de maquinaria, combustible, tanto en compra y utilización, y días hábiles en los cuales está restringido dicho uso, por lo que se hace necesaria la colaboración de todas las instancias involucradas en esto. Consumo energético. Es recomendable realizar un conteo generalizado de todos los equipos disponibles y utilizados dentro de cada facultad y edificio administrativo. También de todos los equipos destinados a uso de laboratorio de cualquier tipo, es decir, maquinaria utilizada en centros de cómputo, laboratorios físico-químicos y laboratorios bajo riguroso control climático, como los laboratorios de la Facultad de Medicina. También el conteo de equipos de acondicionamiento climático, describiendo de igual manera sus horarios de uso, eficiencias energéticas y mantenimiento de todos los sistemas antes descritos. Esta etapa sería de las críticas debido al nivel de detalle que se necesita para plasmar de manera fidedigna todas las actividades relacionadas dentro del recinto universitario. Construcción de edificios. Debido a que esta actividad también tiene impacto ambiental, sería recomendable analizar la maquinaria y materiales involucrados en el proceso, aun si se considera el gran periodo de vida útil de estos. Producción de residuos y uso de papel. También se hace necesario el contabilizar la cantidad de papel utilizada por la organización. Esto se realiza de mejor manera si se contabiliza en toneladas de papel, describiendo si el papel es virgen o reciclado, además de contabilizar los residuos generados en todas las facultades e identificando cada tipo y describiéndolo de la mejor manera posible. Propuestas de disminución. Gracias a los datos obtenidos y su posterior análisis es posible establecer en qué actividades se genera la mayor cantidad de emisiones. Luego de identificarlas, se pueden dar medidas de mitigación o alternativas de solución para los principales problemas encontrados. Todo esto con el propósito de disminuir el impacto ambiental del recinto. Las medidas planteadas pueden ser de diversos tipos, como por ejemplo, sustitución de equipos, cambio de combustible y transporte, asimismo promover el cambio de patrones laborales y conducta dentro de las instalaciones, también cambio de luminarias y todas las alternativas que resulten convenientes para alcanzar una mayor relación con el medio ambiente. Debido a que la propuesta de estudio se realiza de manera cualitativa y señalando únicamente las ventajas de este, no se presentan cálculos ni datos específicos sobre la huella de carbono de la universidad. En cuanto a las conclusiones, la utilización de herramientas de impacto ambiental ha tomado una gran importancia en la manera en que se presentan las instituciones para con las sociedades de sus respectivos países, ya que se logra ver que al aplicar estudios de impacto ambiental se favorece la imagen de las mismas al promover un cuidado por el medio ambiente y una avanzada concientización por parte de los encargados de las mismas. La aplicación de estos estudios puede generar no solo beneficios ambientales a las organizaciones académicas, sino también económicos, ya que al identificar los sectores con mayor consumo se pueden establecer medidas que disminuyan el consumo energético y a su vez disminuir la facturación de los mismos.